Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 23. Los divorciados vueltos a casar pueden recibir una bendición especial. La bendición se otorga a las personas, acciones e incluso cosas que se van a consagrar a Dios. Un signo de bendición es también un signo de aprobación de Dios. Por eso, Él bendice un empleo honesto, pero no puede bendecir el trabajo de un ladrón. Dios bendice los instrumentos que son utilizados para el bien, como el cuchillo del artesano o las navajas del peluquero, pero no puede bendecir el cuchillo de un asesino que va a ocasionar daño. Cuando una persona se casa por lo civil, puede disolver su contrato y contraer matrimonio con otra persona. En cambio, el sacramento del matrimonio es hasta que la muerte separe a los cónyuges. Si tu novio cual- se casó con alguien por la iglesia, mantiene el vínculo con la mujer que se casó y ella sigue siendo su esposa hasta la muerte. El vínculo se mantiene aunque él se haya separado de ella o viceversa. En este sentido, toda relación que una persona casada llega a tener con otra persona que no es su esposa recibe el nombre de adulterio y este es un pecado grave contra el matrimonio. Por otra parte, Jesucristo menciona en el Evangelio, dice que si alguna persona se casa con una persona que vive en adulterio, también se vuelve adúltera. De acuerdo a lo anterior, la iglesia no puede bendecir algo que Dios considera malo. Por esta razón, ningún sacerdote puede celebrar matrimonio de una persona que sigue estando casada, ni tampoco bendecir a una pareja en esta situación, ni bendecir los anillos que se vayan a entregar. El vínculo matrimonial es hasta la muerte, a menos que haya demostrado ante el tribunal eclesiástico que el matrimonio fue nulo por no haberse cumplido los requisitos. Es lamentable que algunos falsos sacerdotes realicen simulación de matrimonio tratando de aparentar que la unión es un sacramento porque son claras las palabras de Jesucristo. Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. ¿Cómo considera la Iglesia la unión libre? En el numeral 2390 del Catecismo de la Iglesia Católica considera esto una expresión engañosa y cuestiona ¿qué puede significar una unión en la que las personas no se comprometen entre sí y testimonian con ello una falta de confianza en el otro, en sí mismo o en el porvenir? Y aclara, hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. Esta expresión abarca situaciones distintas: concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal incapacidad de unirse mediante compromisos de largo plazo,
Todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad, son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental, impide a la persona poder comulgar. ¿Se puede confesar una persona que vive en unión libre o que está casada con una persona divorciada? La confesión o sacramento de la reconciliación está abierta a cualquier persona que esté arrepentida de sus malas acciones. Esto supone que al confesarse la persona reconoce su error y hace el propósito de enmendarlo para cambiar o mejorar su vida. Si una persona que vive en unión libre o se, se confiesa y se confiesa es porque reconoce que esa unión no es correcta y va contra la doctrina cristiana. Por lo tanto, su propósito de enmienda es separarse de la pareja con quien vive o bien regularizar su situación contrayendo matrimonio. Si la persona no está dispuesta a realizar cualquiera de estas dos opciones, no podrá recibir la absolución, por lo que la confesión no le serviría de nada. ¿Acepta la Iglesia los matrimonios a prueba? También el catecismo responde a esta pregunta en el numeral 2391. No pocos postulan hoy día hacer una especie de unión a prueba cuando existe intención de casarse. Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones sexuales prematuras, estas no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas y sobre todo protegidas contra los vaivenes y veleidades de las pasiones. La unión carnal solo es moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva. El sacramento de la unción de los enfermos es solo para los moribundos. No, aunque en algún tiempo se le llamó extrema unción, el sacramento sirve para que el enfermo se sienta apoyado y tenga la ayuda de Dios en su situación de dolor o limitación humana, para que comprenda que la enfermedad o la agonía no son castigo de Dios. También sirve para que se sienta unido a una comunidad que ora por él. Este sacramento le permite al enfermo unir sus dolores y sufrimientos a la pasión de Cristo. Por esa razón es conveniente que ante una enfermedad grave, una operación, un accidente o la misma agonía de la vida, se solicite para el enfermo el sacramento de la unción. Generalmente se acompaña del sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión. Por eso es muy conveniente que el enfermo esté consciente y pueda expresarse. En casos de falta de conciencia, también se puede recibir, pero es conveniente no esperar situaciones extremas
para solicitar el sacramento. Lamentablemente muchas personas se quedan sin recibir este sacramento por negligencia de sus familiares o porque piensan equivocadamente que al recibirlo mueren inmediatamente. Dependiendo de la voluntad de Dios, también se alivia al enfermo. ¿A qué le llamamos el Santísimo Sacramento? Se le llama así a la presencia de Cristo en la Eucaristía, o dicho de otra manera, a la hostia consagrada. El Santísimo Sacramento se puede exponer en una custodia para su adoración. También se puede dar la bendición con él después de la hora santa o en la celebración del Te Deum. Durante la solemnidad del Jueves Santo y en la fiesta del Corpus Christi se acostumbra a realizar una procesión con el Santísimo Sacramento. Veamos ahora cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hace más de 1000 años antes del nacimiento de Jesús, los 10 mandamientos de la ley de Dios se dieron al pueblo judío, según lo narra el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos fueron tallados por Dios en 2 tablas de piedra que entregó a Moisés en el monte Sinaí, pero también son una guía para los católicos, por lo que vamos a ver cuáles son los 10 mandamientos en la Iglesia Católica y cuál es el significado. Hoy en día los 10 mandamientos son una serie de reglas que todo cristiano debe cumplir para vivir una vida libre de la esclavitud del pecado y estar unido en gracia de Dios. ¿Cuáles son? Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Veamos aquí que es muy importante que toda sociedad o institución tenga sus reglas, y en el caso de nuestra Santa Iglesia Católica podemos decir que son los 10 mandamientos. Estos mandamientos contienen una base fundamental, una lista de reglas religiosas y éticas que son de fundamental importancia tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Son mandatos que el hombre debe cumplir antes de recibir penitencia y que para los católicos se analizan a través del llamado examen de conciencia. Una serie de normas que, aunque conocidas por la mayoría de las personas que han recibido educación religiosa, pocas veces se menciona cuál es el significado de cada uno y qué pecados van contra cada mandamiento. Veamos ahora sí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Vamos a ver que los 10 mandamientos son como un resumen de los 613 mandamientos contenidos en la ley del Antiguo Testamento. Los primeros 3 mandamientos
tratan de nuestra relación con Dios y los otros mandamientos, nuestra relación con las personas. Históricamente, la palabra ley o mandato debía entenderse más como una señal, por lo que los 10 mandamientos son entendidos como un gran regalo de Dios, especialmente porque mostró al individuo y al pueblo cómo la vida puede vivirse agradando a Dios. Veamos el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento significa que amar a Dios por encima, que amar a Dios por encima de todo lo demás, es decir, cosas y personas, pero también confiar en Él. Se nos manda no tener otro Dios distinto de Dios, ni el dinero, ni el sexo, ni el partido. Se nos pide amar a Dios con profundo amor, más que a cualquier otra cosa o persona. Se nos pide que hagamos de Dios lo más importante de nuestra vida. Faltamos a este mandamiento cuando, por ejemplo, no dedicamos tiempo a Dios, cuando creemos más en el dinero, en el poder, en el consumismo, en las brujerías y otros poderes distintos a Dios. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El significado de este mandamiento es que no podemos usar el nombre de Dios para mentir, maldecir, hacer compromisos con personas o blasfemar, sino todo lo contrario. Debemos usar el nombre de Dios para orar, adorar y dar gracias. Nombrar a Dios es alcanzarlo de algún modo. Por eso hasta el nombre de Dios se nos pide respetar. Faltamos a este mandamiento cuando, por ejemplo, decimos blasfemias contra Dios, contra la Santísima Virgen, contra los santos, cuando juramos por Dios algo que no es verdad, cuando juramos algo que puede ser verdadero, pero no hay necesidad de poner el nombre de Dios de por medio. Cuando tratamos de utilizar a Dios para nuestra conveniencia. Tercero, santificarán las fiestas. El tercer mandamiento tiene que ver con la devoción especial a Dios. Se proporcionan días especiales para este culto a Dios, a saber, los domingos y las fiestas de precepto. En estos días todos los cristianos se reúnen para un servicio de adoración común. Sin embargo, estos días también deben ser santificados en todo su curso para que el hombre pueda reflexionar sobre Dios de una manera especial. Al mismo tiempo, estos días están destinados a la comunidad, a la alegría, al descanso y a la familia. Desde la resurrección de Jesús, el día del Señor es el domingo. La comunidad cristiana desde ese día no ha dejado de reunirse para celebrar la Santa Misa. Santificar las fiestas supone reconocer que el Señor es muy importante, que Él es el dueño de la vida y de nuestro trabajo. El domingo debe ser un día en que dejemos más tiempo para el Señor, para vivirlo en familia con alegría, pensando que algún día celebraremos la fiesta eterna en el cielo.
Faltamos a este mandamiento cuando, por ejemplo, trabajamos el día domingo sin necesidad o no participamos de la Santa Misa dominical sin causa justificada. Cuarto, honrarás a padre y madre. El Señor promete una bendición especial para los hijos que honran a sus padres. Lo mismo los padres deben respetar a sus hijos. Faltamos a este mandamiento cuando, por ejemplo, no respetamos a los padres, no los ayudamos cuando lo necesitan, no le demostramos cariño y comprensión, abusamos de los hijos con castigos injustos o no les damos cariño, compañía, atención. Este mandamiento hace referencia a la relación correcta entre los hijos y sus padres. También se aplica a la familia en su conjunto. Promueve el desarrollo de la familia y la protege de ciertos peligros. Es el único mandamiento que guarda una promesa en cuanto a bendiciones de Dios que no tiene ningún otro mandamiento. Quinto, no matarás. El Padre es el Dios de la vida, por eso nos pide respetar la vida propia y la vida de los demás. La vida es un gran regalo, es un don que hay que cuidar. Solo Dios es el dueño de ella. El quinto mandamiento es claro. Prohíbe la matanza de humanos y protege la vida contra varios ataques. Dado que la vida humana está hoy en peligro de muchas maneras, faltamos a este mandamiento cuando, por ejemplo, atentamos conscientemente contra la propia vida. Suicidarse, embriagarse, drogarse, maltratar nuestro cuerpo con vanidades, no cuidar la salud y contra la vida ajena, el homicidio, el aborto, la eugenesia, el daño físico grave, la tortura, la violencia, la eutanasia, el atropello de los seres humanos, contra la naturaleza cuando no respetamos los animales, las plantas y la creación. Sexto, no cometerás acciones impuras. Este mandamiento protege el amor y en concreto la institución del matrimonio y se opone a las actitudes y comportamientos que ponen en peligro llevar una vida pura y decente. Defiende valores que son necesarios para que el amor triunfe. Este mandamiento nos pide encauzar nuestra sexualidad de modo que sea plenamente humana y no animal, que está al servicio de la persona, la vida y el amor. Falta a este mandamiento todo lo que va en contra de la propia persona y de los demás, de la vida y del amor. Por ejemplo, la prostitución, la pornografía, las relaciones sexuales extramatrimoniales, actos lujuriosos, el adulterio, la relación homosexual, la masturbación. Séptimo, no robarás. Es un mandamiento que está también en la base de la organización de toda sociedad. Los bienes de la tierra deben servir para todos los hombres y no solo para unos pocos. Hay que practicar la justicia en las relaciones entre trabajo y capital. Hay que ser honrados en los trabajos. No hay que hacer del dinero un ídolo. No debemos robar ni hacer trampas.
tampoco tomar nada del prójimo, ser honesto, evitar la corrupción, ser honrados, cuidar y proteger los bienes y posesiones propios y ajenos. Faltamos a este mandamiento, por ejemplo, cuando robamos dinero u objetos, cuando no pagamos el salario justo a nuestros empleados o no tenemos una previsión mm, en cuanto a lo social para ello, las estafas, las usuras, las ganancias abusivas en el comercio, los pesos y medidas desproporcionados, no devolver las cosas que pedimos prestadas, no compartir lo que se tiene con el que está en necesidad. Octavo, no levantarás falso testimonio ni mentirás. El hombre busca la verdad y la necesita. Toda persona tiene derecho a la verdad y a su propia honra y fama. La sociedad debe proteger la verdad, defender el derecho a la información y no engañar en los medios de comunicación. Va en contra de todas las formas de mentira y engaño y nos obliga siempre a defender la verdad. El octavo mandamiento también requiere que luchemos por el conocimiento verdadero y demos testimonio de las verdades conocidas, pero esto presupone que sabemos cómo llegar al conocimiento de la verdad y qué significado tiene la verdad para nosotros los humanos. Faltamos a este mandamiento cuando, por ejemplo, mentimos a conciencia y con daño y con dolo, cuando levantamos falsos testimonios, calumnias o hacemos falsas acusaciones, juzgamientos, cuando criticamos a nuestro prójimo. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este mandamiento trata de proteger la fidelidad marital. Está estrechamente relacionado con el sexto mandamiento. En contraste con el sexto mandamiento, el noveno mandamiento no se trata de acciones incorrectas, sino de desajustes hacia el amor y la lealtad. Dios sabe que todas las acciones incorrectas comienzan con pensamientos y deseos incorrectos y por lo tanto Él pone ya la palanca en el corazón del hombre. Este mandamiento nos exige que más que lo que se expone en el sexto mandamiento, puesto que no solo se trata de acciones contra el orden establecido por Dios, sino que también pecamos con nuestras propias palabras, pensamientos y acciones. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Como el anterior mandamiento, se nos pide respetar los derechos y la propiedad de los demás, no solo de hecho, sino hasta con nuestros deseos. Este mandamiento va dirigido contra la codicia y la envidia y así promueve la paz social de manera decisiva. El décimo mandamiento está directamente relacionado con el séptimo mandamiento. Se refiere a las malas actitudes internas hacia la propiedad y está destinado a prevenir acciones incorrectas en el sentido del séptimo mandamiento. Faltamos a este mandamiento cuando, por ejemplo, somos envidiosos de las cosas o cualidades de los demás, o cuando queremos apropiarnos de lo que pertenece a otros por el por ejemplo, obteniendo
ganancias a costa del salario justo que se debería pagar. Ahora veamos qué es el pecado. El pecado puede definirse como un alejamiento voluntario de la ley de Dios y de la Iglesia que hace perder o disminuye nuestra amistad con Dios. Hay que destacar voluntario porque significa que el pecado consiste en una acción libre, voluntaria, querida por quien la realiza. En consecuencia, no hay pecado cuando no hay voluntad. El pecado original es la raíz de todos los pecados. El pecado entró al mundo por la caída de Adán y Eva por su desobediencia a Dios. A partir de esto, el hombre quedó debilitado en su interior e inclinado hacia el mal y hacia el pecado. En definitiva, todos somos pecadores. El pecado en la Biblia es una historia de salvación y no puede haber salvación si primero no hubo pecado. Hay una necesidad de salvación allí donde existe la realidad del pecado. Son numerosos los episodios de pecados que la Biblia relata. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el pecado de Adán y Eva en Génesis 3, el homicidio de Caín, Génesis 4, la envidia, Génesis 37:11, las corrupciones de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Tipos de pecado. Pecado original es el pecado de desobediencia a Dios que cometieron nuestros primeros padres y que todos lo heredamos. Es la ruptura de la relación de amistad entre Dios y los hombres, la que es establecida por Jesucristo. En el bautismo se nos borra la mancha del pecado original. El pecado mortal es un acto mediante el cual el hombre con libertad y conocimiento rechaza a Dios, rechaza su ley, la alianza de amor con Dios y la que Dios le proporciona al mismo hombre con una oscura y poderosa fuerza de destrucción. Se le llama mortal porque mata o destruye la vida de Dios en nosotros. Pueden ser pecados mortales, por ejemplo, un asesinato, un aborto, el adulterio, la tortura, una grave injusticia. Pecado venial, por ejemplo, es una falta menos grave que nos aleja de Dios y del prójimo. Un insulto, una rabia o cualquier falta que no signifique ruptura definitiva con Dios. Pecado social. Todo pecado es siempre un acto de la persona que, sin embargo, tiene implicaciones en la sociedad entera. El pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, contra la libertad ajena, la dignidad y el honor del prójimo. Es social todo pecado contra el bien común y sus exigencias. Es pecado social la falta de solidaridad entre las distintas comunidades humanas. ¿Y qué es la tentación? Es la instigación o estímulo que induce a cometer un pecado. La tentación en sí no es pecado, pero sí lo es
el consentirla. Lleva al pecado cuando aceptamos el mal que nos induce. El demonio tiene un poder limitado que es el tentador. Solo puede vencer si descuidamos nuestras almas. Dios permite la tentación para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Junto con la tentación, Dios nos aumenta la gracia y la gloria. Al resistir la tentación, Dios nos hace ejercitar en las virtudes y crecer en ellas. Miremos cómo podemos hacer un examen de conciencia. Veamos nuestra relación con Dios. Vas creciendo en el amor de Dios. Rezas con gusto y con ganas en algún momento del día. ¿Hace mucho que no te acercas al sacramento de la reconciliación? ¿Recibes a Jesús cada día o los domingos cuando vas a misa? ¿Vas a la Santa Misa porque quieres o por obligación? ¿Participas con entusiasmo de las catequesis y todo lo que la palabra de Dios te dice? ¿Eres consciente de que Dios está primero para ti en tu corazón, en tu mente y en todos tus actos? En tu relación con los demás, en la familia, ¿tienes buena comunicación con tus padres? ¿Te llevas bien con tus hermanos? ¿Colaboras con algunas cosas de la casa? ¿Eres motivo de alegría para los que están contigo, los que conviven contigo? ¿Tratas de ser bueno con todos? En la escuela, ¿sabes compartir tus juegos, tus cosas, tus estudios, tus alegrías, tus penas? ¿Dejas a algún compañero de lado? ¿Eres violento? ¿Tienes feas reacciones? ¿Insultas? ¿Eres grosero de palabras, golpes y malos modos? ¿Aprovechas tus estudios con atención, esfuerzo y dedicación? ¿Con tus amigos? ¿Eres bueno con ellos? También se puede aplicar a los compañeros de trabajo. ¿Eres justo? ¿Hablas mal de ellos cuando no están? ¿Te burlas de sus defectos? ¿Planean y realizan actividades de común acuerdo? ¿Disfrutan con lo bueno y lo no tan bueno y tienen buena comunicación entre ustedes? En relación contigo mismo, ¿alguna vez te quedaste con algo que no era tuyo? ¿Hiciste daño intencionalmente a alguien, persona, animal o elemento de la naturaleza? ¿Dices mentiras para quedar bien y para beneficiarte con ellas? ¿Eres sincero o eres falso? ¿Eres fiel a tu palabra y a tus promesas? ¿Eres agradecido por las cosas que tienes o siempre andas renegando y pensando en las cosas que te hacen falta? ¿Eres envidioso? ¿Te alegras cuando a tus amigos les ocurre algo bueno o tienen algo mejor que tú o que directamente tú no tienes? Habrán muchas más preguntas, tú te las puedes hacer.
¿Cuáles son los 5 mandamientos de la Iglesia Católica? Además de los 10 mandamientos, la Iglesia Católica contempla 5 mandamientos sobre los que debemos tener que observar nosotros los fieles. Estos son: ir a misa los domingos y fiestas de guardar, confesar los pecados mortales al menos como mínimo una vez al año o en peligro de muerte. Recuerda que no puedes comulgar si no estás en gracia de Dios. Comulgar como mínimo en Pascua de Resurrección. Ayunar en los días establecidos por la Iglesia. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales.